Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Mira esta palabra tan tremenda. En el libro de Marcos 5:36 dice así: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía al principal de la sinagoga, dijo Jesús: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad para ti. No sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios, que de pronto el enemigo te ha hecho pensar que no va a suceder tu milagro. Pero hoy vengo a decirte, el enemigo no se va a salir con la suya, no te ha robado ni te robará nada, porque lo que Dios te dio es tuyo y nadie te lo quita. Estaba leyendo esta palabra en la mañana y bueno, esa palabra es tremenda porque, ¿sabes? Aquí explica que cuando Jesús le dijo estas palabras al principal de la sinagoga, era porque era un hombre que se llamaba Jairo y su hija había muerto. Y dice la Biblia en el Marcos 5:35, dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Así muchas veces el enemigo le pone a las personas de no pedir más, de que no sirve, que no vale la pena que continúen con su oración. Pero sabes, amado hermano, hoy vengo a decirte: no lo hagas. Levántate de nuevo. Todavía hay esperanza. Todavía solamente cree. Alabado sea el Señor. Solamente créelo. Bendito sea Jesús. ¿Sabes por qué? Porque leyendo esta palabra pude darme cuenta que estos hombres que hablaban así a Jairo, le hablaban para desanimarlo, para que no creyeran un futuro milagro. Así el diablo también a muchos les ha susurrado: no sigas orando, no vale la pena, no va a cambiar nada. Es mentira, él es padre de mentira. Pero Jesús hace milagros. Mira lo que pasó en esta situación con Jairo. Cuando Jesús oyó decir que lo estaban desanimando, entonces mi Señor Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que mi Señor Jesús no permitió que entraran con él todos, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Alabado sea el Señor. Rodéate de personas de fe, no que quieran matarte la fe como los de antes, que le decían: no, ¿para qué ya vas a molestar al maestro? La niña ya está muerta, no hay nada que hacer. Hay personas que van a tratar en los caminos de Dios. Cuando tú eres escogido de Dios, hay personas que digamos, y tenemos que ser sinceros, también algunos cristianos a veces se dejan usar por el diablo para hacerte desistir de lo que Dios te ha prometido. Pero sabes, hoy vengo a decirte: rodéate de personas de fe, rodéate de personas que tengan fe, que crean también. Alabado sea el Señor, que Dios es un Dios de milagros. ¿Cómo no podemos creer en los milagros con todas las maravillas que ha hecho Dios en el pasado y aún en el presente? Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que cuando entró mi Señor Jesús, los encontró llorando, claro, porque las personas que las que están listas para decirte: ya no pidas más, ya no hay más esperanza, ya se murió la situación. Esas son las primeras personas que están chillando, que están
llorando, haciéndote sentir de una amistad falsa, ¿me entiendes? Bueno, no, rodéate de personas positivas, rodéate de personas que tengan fe, rodéate de personas que le crean a Dios, alabado sea el Señor, que crean en tu llamado, que crean que también tú tienes llamado, alabado sea el Señor, rodéate de personas que no se conforman y no se quieren encerrar en cuatro paredes de conformidades espirituales, sino que quieren ver el poder de Dios y quieren ver los milagros. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que cuando llegó mi Señor Jesús, eso está en el verso 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Alabado sea mi Jesús. Precioso es nuestro Señor Jesucristo. Y la gente, viendo que la niña estaba muerta, decían y se burlaban de Jesús y reían de él. En este camino, cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a creer, cuando tú comienzas a arrodillarte para que Dios te haga un milagro, para que el Señor te escuche, alabado sea el Señor, en este camino encontrarás burladores, encontrarás gente que primero es como si, digamos, le sirvieran al enemigo sin darse en cuenta. Como sin darse cuenta le sirvieran al enemigo y para desanimarte. Y después encontrarás también personas que se burlarán de ti y que dirán, mira, está viendo visiones, déjalos, porque ¿sabes qué pasó después? Se quedaron atónitos, se quedaron sin palabras. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué fue lo que pasó después? Mira, dice la Biblia que entonces y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y al que estaban con él. Veamos, pongámonos estas. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente aquellos que se ríen de ti, aquellos que se burlan, que se ríen. Y desgraciadamente aún en la iglesia del Señor hay muchos cristianos que se ríen de los otros. Pero en la Biblia habla de ellos y los llama los burladores. Hoy vengo a decirte, las cosas de Dios son serias. ¿Sabes? Aquellos burladores se quedaron sin palabras, dice la Biblia, y se espantaron grandemente. La gente se espantará cuando tú veas el milagro que llega a tu casa. La gente que se ha reído de ti se quedará sin palabras. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué le has pedido al Señor, pero sabes, continúa. Vuelve a intentarlo. Tal vez fallaste, tal vez no fallaste, no sé. Pero Dios es Dios de nuevas oportunidades. Levántate, Talita cumi, levántate. No hay muerte para ti. No hay muerte para ti. Alabado sea el Señor. No han muerto tus esperanzas, no ha muerto tu milagro. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Alabado sea el Señor. Y hoy, meditando en esta palabra, cuando me fui a hacer mis quehaceres,
Yo acostumbro a sentir la palabra. Alabado sea el Señor. Y cuando estaba sintiendo la palabra, comencé a dialogar con el Espíritu Santo y, y Dios me hizo entender, Catalina, hay un orden de Dios para obtener y para que el enemigo no te quite. O sea, o no te ponga como, no es que no te quite porque no te puede quitar, pero Dios me hizo entender, Catalina, hay un orden espiritual. ¿Sabes qué? Se le ha enseñado a la gente a confesar a mi Señor Jesucristo, pero se les ha enseñado a la gente a ignorar al Espíritu Santo. Y no es algo que se pueda hacer. Porque, ¿sabes? Fue por el Espíritu Santo que el Mar Rojo se le abrió a Moisés. Él se abrió por el poder del Espíritu Santo. Fue por el Espíritu Santo que Jesús fue levantado al cielo. Alabado sea el Señor. Y además es el Espíritu Santo que glorifica a mi Señor Jesús. Y además es un mandamiento que Jesucristo dejó en la tierra de que dejáramos guiarnos por el Espíritu Santo. Por lo demás, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de mi Señor Jesucristo, de Dios, porque fue Él el que lo mandó. Pero la gente está acostumbrada a poner como un velo y no busca el Espíritu Santo, y hay un orden, me decía el Señor, para obtener. Cuando yo meditaba en este orden, me di cuenta que el Espíritu Santo me hizo voltear mi mirada para una parte donde había una cosa que yo pensaba de haber perdido. ¿Sabes? En el trasloco, cuando cambié la casa, yo no encontraba algo de valor, así que para mí es un poquito de valor, y como tengo tantas cosas así, que entonces yo pensaba que pues se había perdido o me la habían robado, pero lo dejé ahí, mi pensamiento. Cuando comencé a entender ese orden del que me hablaba el Espíritu Santo, o sea que primero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo que se quedó encargado para enseñarte, para obtener los milagros que vienen del Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero se les ha enseñado a la iglesia de solo pedir o orar. La Biblia dice, pedís y no sabes, no recibís porque no sabes pedir. Es simplemente que de pronto están dejando el Espíritu Santo aparte. Y cuando estaba entendiendo este misterio, que Dios mismo, el Espíritu Santo, me estaba revelando, Él me hizo que viera aquello que yo pensaba que lo había perdido. Y cuando lo encontré dije, ¿cómo es posible? Entonces lo tengo todavía. Y Dios me dijo, sí, Catalina, no lo habías perdido. Así hay muchas personas que piensan de haber perdido algo porque el diablo les hace pensar, les pone un velo. Mira, Catalina, ¿por qué no lo encontraste? De pronto ahí adelantico, estaba un poquito atrás, estaba al frente de ti, pero había un poquitico de desorden ahí adelante. Entonces comprendí que era el Señor que me estaba diciendo, hay que entender el orden bíblico para que el diablo no les meta en la mente que puedes perder algo. Tú no puedes perder nada de lo que yo te he dado. No, tú no puedes perder nada de lo que yo te haya dado, de lo que yo te he donado. No te lo puede quitar. Nadie puede quitar a mis hijos los dones o lo que yo les he concedido. Alabado sea el Señor. Y cuando yo miraba
esa enseñanza. Entonces me di cuenta que todavía tenía eso y decía, y me puse a pensar, oh Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Qué tremenda. Así también a Jairo le decían, ni siquiera pidas, la niña ya está muerta. Así hay muchos que han dejado de orar por su milagro y tal vez lo tienen al frente, como yo tenía aquello que pensaba había perdido. Solo había un poquito de desorden ahí adelante y Dios me hizo entender, pero si ustedes ponen el orden espiritual por la cual van las cosas, ¿en qué sentido? Es por el Espíritu Santo que Dios abrió los mares a Moisés. Fue por el Espíritu Santo que cayeron las paredes de Jericó a Josué. Fue por el Espíritu Santo, Y fue entonces una persona no puede buscar a Jesús si primero el Espíritu Santo no pone en ella convicción de pecado. Entonces, cuando vienes a Jesús, ya has sido por el Espíritu Santo. No puedes después solo ir a mi Señor Jesús e ignorar el Espíritu Santo. Porque es por Él que lo has conocido a mi Señor Jesús. Es verdad que la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es verdad, pero nadie puede llegar al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llegar a mi Señor Jesús si primero el Espíritu Santo no trae convicción de pecado en él. Alabado sea el Señor. Entonces este es el orden de las cosas, amado hermano, que no se puede ignorar la tercera persona de la Trinidad. Alabado sea Jesús. Cuando tú entiendes eso, Dios me hizo entender que tengo que dar una clase sobre esto, porque la iglesia hoy por hoy, en este momento que estamos muy cerca del rapto, tiene que enterarse, pero ya de esto, que tiene que hacer una amistad con el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Dios me ponía que tengo que dar una clase sobre esto porque es demasiado importante sobre el orden para saber entender y perseverar en la oración para poder recibir el milagro. Porque si tú no tienes ese orden mental bíblico, cuando comiences a orar, el enemigo te va a venir a decir, como decían a Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya está muerta. Así el enemigo llega y le pone en la mente, en el corazón o en el oído a la persona y le dice, no pidas más. ¿Sabes por qué? Porque ya fallaste, ya esto, ya lo otro, ya pasó la oportunidad, ya no puedes, no, es mentira. A Jairo también le decían esto. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, no temas. Cree solamente. Hoy te vengo a decir a ti, yo no sé si has abandonado la oración, no sé qué ha pasado con tu vida espiritual, pero hoy te pido, retómala. Hoy ven y busca al Espíritu Santo, porque es Él que te va a dar la fuerza para poder conseguir lo que Dios ya te ha concedido. Alabado sea el Señor en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y cuando yo vi esto y dije, Dios, entonces no lo había perdido. Y me dijo, así es, Catalina, así es. Muchos no han perdido su oportunidad. Muchos pueden venir a mí todavía. Muchos, alabado sea el Señor, me ponía Dios. Muchos piensan, el diablo les quiere hacer pensar que perdieron la oportunidad, que ya no pueden volver a sentir los ríos de agua viva, etcétera, etcétera, tantas cosas. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, alabado sea el Señor, por medio de esa enseñanza, alabado sea el Señor, vuelve a la intimidad con Dios, vuelve a buscarlo, busca al Espíritu Santo, porque la Biblia es clara y dice
que Él os guiará a toda verdad. Y por lo demás, fue también Jesucristo. No quiero tirar muy largo este vídeo. Yo no hago casi nunca vídeos, pero estoy tratando de hacerlos. Solo que me llena la memoria. Y estaba diciendo, muchos, el enemigo les ha puesto esto, pero todavía hay esperanza. Y entonces fue mi Señor Jesucristo que dijo también en Juan 15, Juan 14, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que es el Espíritu Santo que va a alinearte con mi Señor Jesús. Es el que te va a recordar las enseñanzas de mi Señor Jesús. Es el que va a enaltecer a mi Señor Jesús. No existe alguien que tenga al Espíritu Santo que no exalte a mi Señor Jesús. Así que si piensas que por buscar al Espíritu Santo no estás faltando a mi Señor Jesús, déjame decirte que fue el mismo Jesús, mi Señor Jesucristo, que dijo, búscalo, conviene que yo me vaya para que Él venga. Y Él tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Y de esto hablaremos y haremos trataré de hacer una clase porque es importante de esto, ¿sabes? El Espíritu Santo me hacía entender la importancia de enseñar a la iglesia, alabado sea el Señor, a entender el orden, porque cuando no entiendes ese orden y te presentan a mi Señor Jesús y basta, vas y buscas en oración y entonces, ¿qué pasa? El enemigo te hace pensar que porque obviamente Dios Padre, tú pides al Padre por medio de mi Señor Jesucristo, pero quien entrega aquí el milagro es el Espíritu Santo. Entonces, no puedes ignorarlo. Cuando tú no entiendes, el Señor me hizo entender hoy que cuando tú no entiendes esta cosa, te puede pasar como por ejemplo que yo pensaba, pero esto en lo físico, digo, yo pensaba que había perdido algo y cuando menos piensa me lo encontré. Y me dijo, cuando tú entiendas, cuando la gente entienda esto, cuando la iglesia entienda esto, recuperará todo. Tú vas a recuperar todo lo que pensabas que habías perdido. La iglesia será poderosa, la iglesia recuperará poder como la iglesia primitiva. Nada les podrá hacer frente, ¿entiendes? Cuando se entienda este orden. Por tanto, entendí que Dios me estaba hablando que no hemos perdido nada de lo que Dios nos ha concedido. Si has dejado la oración, vuelve a la oración y busca al Espíritu Santo para que te alinee con mi Señor Jesucristo. Ahora pues, yo cogí aquello que encontré y dije, lo voy a alabar. Lo voy a alabar y lo voy a usar. Cuando tú entiendas que no has perdido nada y que Dios te va a conceder o sí las peticiones de tu corazón siempre y cuando vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando tú entiendas que las promesas son sí y amén, alabado sea el Señor. Que Dios te da el milagro que te va a dar, que Dios te lo suelte, entonces te va a llegar doble. Va a estar listo para tu uso, para tu bienestar. Cuando yo cogí aquello que pensé había perdido, lo cogí y lo lavé.
iba a meter las cosas que iba a meter, pero parecía pequeño. Y lo que tenía ya era más grande. Quiere decir que Dios te va a dar el doble. Te va a conceder el doble. ¿Tú qué piensas que de pronto, o si le hiciste caso al diablo y que te decía, no sigas orando por tu marido, por tus hijos, esto, no, ya estamos, no, ¿qué dices? Talita cumi, dijo Jesús, levántate y anda. Tu milagro no está muerto. Está durmiendo. Cuando tú entiendas el orden espiritual del que te estoy hablando y por lo demás te invito ya para hacer esta, te invito a seguirme, a darle like si te gusta este mensaje para que te lleguen más mensajes como este. Alabado sea el Señor, para poder que te pueda invitar para la clase que se va a dar sobre esto, porque es un tema muy importante. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando entienda la gente este orden, entonces su milagro estará listo para recibirlo. Estarás listo para recibir. Los burladores, como con Jairo, que se burlaban, quedarán asombrados, se espantarán al ver que tu milagro llegó. Y tal vez tú has tenido siempre tu milagro ahí adelante, como yo tenía aquello que pensaba que no tenía más. Estoy hablando de una cosa física que se me había perdido, que Dios me hizo ver. Pero me di cuenta que faltaba un poquito de orden en la primera parte para poder ver, porque estaba al frente de mí. Tal vez para recibir tu milagro hace falta el orden espiritual. No ignoren al Espíritu Santo. Porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es por el Espíritu Santo que glorificamos a mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo glorifica, no se glorifica a Él mismo, glorifica a mi Señor Jesús. Pero por mandato de mi Señor Jesús es que nosotros aquí tenemos que estar pegados del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que va a coger la iglesia y se la va a entregar en las manos a mi Señor Jesús en el momento del rapto. Entonces, si este mensaje es de bendición para ti y si has dejado la oración por algo que le estabas pidiendo a Dios, hoy retoma la oración, busca al Espíritu Santo. Si no, escríbeme en Débora de Cristo, alabado sea el Señor, y te explicaré cómo tienes que hacer para poder recibir de Dios. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Te pido, por favor, que compartas este mensaje, que le des like si te gusta y que, por favor, me ayudes a evangelizar, porque, sabes, hay muchas personas que tal vez piensan que perdieron la oportunidad, que ya no hay más esperanza para ellos, que algún día buscaron a Dios, pero que tal vez se sienten tan sucios que no pueden volver. Pero no hay nada que la sangre de Cristo, alabado sea el Señor, no pueda lavar. Tu milagro no está muerto, está durmiendo. Despiértalo, creyendo en el Espíritu Santo, para que mi Señor Jesús y el Padre estén contentos. Ese es el orden. Dios te bendiga.